bienvenidos. En realidad es un orgullo para nuestra casa estar compartiendo este momento con todos ustedes. En primer lugar, porque nos parece muy importante como casa de estudios poder generar estos espacios donde podamos compartir y recorrer otros tiempos de lectura, de compartir situaciones con los autores de algunas obras literarias que nos parece que de otra manera no sería tan rico y tan posible. La otra cuestión y fundamental es que estamos felices de que nos visite Pablo, que además de haber sido alumno de esta escuela, ha sido docente, profesor, y hoy él tiene un vasto recorrido y profesión que realmente nos enorgullece, porque nosotros nos sentimos como nuestro, la verdad, y lo compartimos con el resto de las instituciones. Bueno, en realidad es que los alumnos toman vida propia y de eso se trata la educación, ¿no? Que esas alas que permite la educación puedan llegar tan alto que construyan otras posibilidades. Y creo que esto es lo que pasa cuando un alumno empieza a vivir y a recorrer su propia profesión. Por otra parte, estamos muy contentos de que nos acompañen todas las autoridades, en este caso, bueno, nuestra señora intendenta Carolina, Susana, como encargada del área de cultura, y el señor Tello, sí, organizando toda esta jornada del 10x10. Así que no me queda más que agradecerles la presencia y gozar de este espacio todos juntos. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al señor intendente. En estos momentos es un honor, es un orgullo poder estar acá y poder estar presentando a Pablo, que es un cabrerense. Es alguien que nació en Cabrera, que tiene su familia en Cabrera, que todas sus raíces son de nuestra ciudad y que además tiene una activa participación en todo esto que es la literatura, la escritura, la edición y todo, digamos, muy bien visto en un amplio ámbito, no solamente en General Cabrera, sino que ha tenido una difusión muy grande y por eso es el orgullo que hoy siento, Pablo, de que podamos compartir este momento y que seas partícipe de este ciclo literario que realmente nos enorgullece a todos. Creo que Pablo ha dado mucho por Cabrera. Pablo no solo que es cabrerense, sino que si hablamos en el ámbito de la cultura de Cabrera, estoy hablando, él ha sido uno de los ganadores de nuestro certamen literario que se organiza desde el municipio, ya en su edición número 36, así que es otro de los logros que ha tenido. Pero además ya hace unos cuantos años y también para este 2014 Pablo es el jurado de este certamen literario que organiza la municipalidad. Así que realmente un orgullo que estés en este ciclo literario. Creo que representantes de la cultura que dejan el nombre de la ciudad muy bien sentado en distintos lugares, para nosotros, para todos es importante, porque que nombren a Cabrera con un representante en todas las áreas creo que son importantes, pero en el tema de la cultura, de la literatura, creo que nos enorgullece a todos. Así que gracias, Pablo, y gracias, señor Tello, por permitirnos esta participación, por estar acá y por organizar este tipo de ciclos que creo que son muy importantes para la comunidad, para la región y para todos. Muchas gracias. Como coordinador del área de literatura de la Casa de la Cultura, Agencia Córdoba,
Realmente me siento muy gratificado de ver tanta gente, y sobre todo me siento gratificado por traer aquí a un hijo de esta ciudad y también por el calor, la afectividad que transmiten al recibir este ciclo, el 10x10, en el que 10 autores de primer nivel de la literatura cordobesa abordan 10 obras magistrales de la literatura universal. Esto no ha sido concebido como un simple acto. Esto ha sido concebido como parte de una concepción de la cultura, entendida no como una abstracción, sino como una forma activa de progreso, de ampliación de las coordenadas del espíritu. En este sentido, interpreto la cultura y la literatura en particular como un agente activo de ese desarrollo. Entiendo también la cultura como un agente coordinador, cohesionador de la civilidad. Estamos en democracia y a veces también, como la cultura, consideramos la democracia como una abstracción. Este ciclo es una reivindicación de la lectura. Y pensaremos, ¿y qué tiene que ver la lectura con la democracia? Pues la lectura nos hace autónomos, emancipados, independientes. La lectura es un acto en el que íntimamente, individualmente, somos capaces de volar, de imaginar, de participar en todo aquello que tenemos dentro y que deseamos. Pues bien, los pueblos leídos, los pueblos instruidos, son capaces de ser libres, y al ser libres individualmente podemos construir una democracia y elegir a aquellos que nos van a gobernar, pero sin olvidar que somos nosotros, los individuos, quienes realmente gobernamos. Simplemente a través del voto delegamos la forma más parte de nuestra soberanía. Por lo tanto, no hay que confiar en los pueblos ignorantes, hay que confiar en los pueblos leídos para que elijan a aquellas personas con conciencia de lo que tienen que gobernar y saber manejar las arcas públicas, el servicio público. Y esto es también algo que le corresponde a los poetas. Y por eso también pienso desde ese punto de vista. Los poetas tenemos dos compromisos. Uno, con la poesía, sin concesiones ni a lectores ni a nadie, porque tenemos un compromiso con la verdad. Y otro compromiso que tiene el poeta es con la comunidad. Desde ese punto de vista, el poeta es un defensor de la palabra y es un defensor de la libertad. Y este ciclo está pensado con ese propósito de llegar. La democracia también exige la descentralización de los actos culturales. No siempre deben concentrarse en las capitales, y por este motivo es que hemos pensado desde la Casa de la Cultura compartir este ciclo con distintas localidades y ciudades del sur de la provincia, porque no siempre las localidades más pequeñas tienen que ir a la capital para ver las cosas o ir a sus propios hijos, sino que es casi una obligación
siento el afecto de las personas, como las que están aquí, la señora intendente, la directora del colegio, todos los demás que están aquí, porque han entendido esto. Y al decir, al reseñar este punto de vista, significa que también desde Cabrera y desde las otras poblaciones que visitamos se debe generar la distribución de esto, se debe para establecer una especie de reacción en cadena. Sería muy lindo que este sueño tuviera esa explosión nuclear y que la onda expansiva del hecho cultural alcance a las poblaciones más próximas, de modo que de esa manera somos todos partícipes y protagonistas de un hecho singular, que en este caso traer aquí a un poema como El extranjero de Novalis. No es un baladí. Estamos hablando de una situación muy particular de llevar el conocimiento. No es un poema muy conocido porque se publicó después de la muerte de Novalis y es una de las, creo que si no es la única traducción que existe al castellano y que ha sido hecha recientemente, ha hecho que no sea muy conocido, y eso, al escuchar la clase que hoy nos dará Pablo Dema, denotará también el esfuerzo de él por acercarse a algo más o menos reciente y tratar de abrirles el mundo. Es un poema en el que también debemos observar la contemplación del otro. No podemos ser nosotros mismos, encerrarnos en nuestra propia cápsula, sino ver el mundo con los ojos del otro. Y el extraño, el extranjero, el desterrado, traerá cosas, pero las traerá y la apreciaremos en la medida en que ese extranjero sea bien recibido. Ni las crisis económicas, ni las crisis políticas, ni nada de eso debe revolvernos contra el extranjero. Al contrario, y lo digo por experiencia, que el cariño con que el extranjero es recibido tiene sus frutos. Pablo Dema es un hombre que también ve con los ojos del otro. De hecho, no voy a decir que estoy aquí por Pablo Dema, pero sí por lo que hicieron en su momento el grupo al que él pertenecía, el grupo poético. Les debo mucho a los poetas del aire. Y eso significa que estaba viendo más allá de las fronteras de la ciudad, más allá de las fronteras de sus propios gustos estéticos, y esto es muy importante. Por eso pensé en Pablo, para que comentara y tratara este poema. Quiero agradecer especialmente a la señora intendente Carolina Eusebio, a la señora directora Claudia Franco, a la coordinadora de Cultura Susana Adamo y a Sonia Carra, la vicedirectora de esta casa, el entusiasmo con que han recibido este ciclo de 10x10 de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos hoy en este ciclo. La verdad que estoy bastante emocionado por el recibimiento, el encuentro con tanta gente que hacía mucho que no veía, por el afecto. Así que bueno, muy agradecidos a todos, a Antonio por la invitación. Y también bueno, les agradezco a los que están del otro lado de la pantalla, virtualmente también participando de esta clase, porque está pensada como una clase. Yo me voy a abocar a ella, voy a mirar un poquito la hora para no pasarme, tal como la pensé, y después está pensado abrir un espacio de charla, de debate, de conversación, por si ustedes quieren hacer alguna pregunta. El encuentro de hoy tiene como tema
uno de los llamados poemas tardíos de Novalis. Así que lo que vamos a hacer es brindar un marco muy general para entrar al texto y luego nos abocaremos a la lectura del poema. Lo voy a leer primero una vez completo y luego lo voy a ir comentando estrofa por estrofa. Es un poema breve, tiene 13 estrofas. Como no es muy conocido, lo voy a leer. Y después lo vamos a conectar un poco con el ideario del romanticismo, que es donde está ubicado Novalis. Y luego vamos a tratar de hacer algunas conexiones entre la figura del extranjero y nuestra situación, nuestro presente. Este ciclo del que estamos participando convoca grandes obras maestras de la literatura universal. Luego veremos si ustedes tienen como lectores la impresión de que El extranjero es una obra así de gran magnitud, si la perciben de esa forma. Lo que difícilmente se puede exagerar es la importancia del movimiento literario del que forma parte Novalis, el romanticismo. Aclaro antes de seguir que Novalis es un seudónimo. Su nombre real es Friedrich von Hardenberg. Pertenecía a una familia noble de Turingia y al parecer Novalis es el nombre de lejanos antepasados y él lo eligió porque evocaba el sonido de Atlantis, ese lugar mítico existente en una edad de oro en la que reinaba la alegría, el conocimiento y la belleza. Como van a ver enseguida, este dato es significativo porque El extranjero en particular y en general en la poesía romántica la referencia a un lugar edénico originario es muy frecuente. Del romanticismo decía que es un movimiento literario que de alguna manera define toda la literatura moderna a partir del siglo XVIII. Comenzando por Inglaterra y Alemania, no hay literatura nacional en el continente europeo que no tenga en el romanticismo uno de sus capítulos más importantes. Y con las literaturas de los países latinoamericanos, en gran medida forjadas a la luz de las lecturas de los escritores europeos, sucede algo similar. Así que sería muy larga una lista con nombres de autores relacionados con el romanticismo. Lo que sí podemos decir acá, para abreviar, es que la literatura argentina se funda a partir del desembarco del romanticismo en el Río de la Plata. El poema Elvira o la novia del Plata de Esteban Echeverría, que es de 1832, es el acta fundacional de esta literatura. Y el epígrafe del poeta romántico inglés William Wordsworth, colocado al inicio del poema de Echeverría, es la prueba de la genealogía que traza este autor. Ese verso de Wordsworth que cita a Echeverría, cuando empieza el poema, alude a la condición, cito el poema de Wordsworth, de algunos, dice él, que han muerto de amor. En esa fórmula, que nos habla de una pasión de una intensidad mortal, se condensa uno de los núcleos de lo que entendemos hoy por lo romántico. Digo uno de los núcleos porque el romanticismo dista mucho de ser un movimiento homogéneo y definido. Inicialmente el adjetivo romántico estuvo asociado a la lengua vulgar romana opuesta al latín. De allí proviene la designación de lenguas romances para el francés, el portugués, el español, entre otras, y la de literaturas romances para las escritas en esas lenguas, y también el nombre de algunos géneros literarios, como el romancero, por ejemplo, que ustedes van a ver en el próximo encuentro, que es sobre el romancero gitano. Y algunos géneros literarios, por ejemplo, la palabra román, que significa novela en alemán, en francés, también viene de ahí, es una palabra que tiene muchas resonancias. Algunos investigadores suelen decir que la aparición de la palabra romántico es del siglo XVII y estaba usada en principio para calificar respectivamente a las obras que evocaban prodigios maravillosos, aventuras caballerescas y sentimientos exaltados. Para que se hagan una idea, románticos en ese sentido eran los libros que Cervantes criticaba y parodiaba en el Quijote. En el siglo XVIII, lo romántico se asocia en Alemania a lo gótico y a todo el imaginario lúgubre medieval por una parte, y por otra al amor cortés de los trovadores provenzales. Allí cristaliza la forma del poema romántico, cuyo héroe experimenta una fuerte emoción ante la naturaleza y siente el poder evocativo de las edificaciones antiguas o en ruinas.
el movimiento conocido como Sturm und Drang, o sea, tormenta e ímpetu, traducido al español, antecedente importante del romanticismo, nos da la pauta del tipo de sensibilidad imperante en esos años. Esta literatura romántica define por entonces el gusto de los lectores medios y hacia el final del periodo señalado va a tender a estereotiparse, generando la reacción de los intelectuales más refinados y críticos. De hecho, la mayoría de los nombres que hoy asociamos al primer romanticismo o al romanticismo temprano alemán no se llamaban a sí mismos, como suele pasar muchas veces con los movimientos románticos, y se sentían ajenos a esa moda literaria. Este grupo, nucleado en torno a la revista Atheneum, es conocido como romanticismo teórico o también como el grupo de Jena por la ciudad en la que se reunían. Animado principalmente por los hermanos Schlegel, tiene entre sus ideólogos y allegados a los filósofos y poetas más importantes del momento. Nombro algunos: Hegel, Schelling, Schleiermacher, Hölderlin, y también cuenta entre sus colaboradores a Novalis, que publica allí parte de sus Himnos a la noche, que es uno de sus libros, y de sus fragmentos poéticos filosóficos con el título Granos de polen. Novalis vivió apenas 29 años y su obra se compone de los trabajos mencionados, ya más una novela, un ensayo poético sobre la cuestión del cristianismo en Europa, unos diálogos escritos para la revista Atheneum y una serie de poemas conocidos como cánticos espirituales. Los poemas tardíos, del que forma parte este que vamos a ver nosotros, fueron escritos aproximadamente entre 1799 y 1800, o sea, un año antes de que él muriera. Y se conoce en el mundo hispanohablante, como contó Antonio, desde 2011. Y hay una sola traducción al español. Entonces eso tiene la desventaja de que no podemos cotejar, para los que no sabemos alemán, ¿no?, distintas versiones de la traducción para esclarecer algunos pasajes que pudiesen resultar ambiguos. Y otro problema es que casi no hay estudios críticos sobre estos poemas en particular, aunque sí hay muchos sobre el romanticismo, sobre Novalis. Esas particularidades entonces le dan a este acto de lectura que vamos a hacer juntos cierta imprevisibilidad, que es más propia de las escrituras nuevas, de algo que acaba de salir, que de un clásico, como es el caso de este autor. Porque no es lo mismo releer un texto muy conocido, como fue el caso, por ejemplo, del Matadero de Echeverría, que se hizo en el encuentro anterior, sobre el que hay mucho dicho y escrito, y todo el mundo tiene una referencia de que estamos hablando, que leer un poema desconocido para el público. Entonces ese es el marco en el que está presente el extranjero. Así que lo que voy a hacer ahora es leerlo, no es muy largo, y después vamos a ir comentándolo, porque también requiere algún comentario para entender enseguida de qué va la cuestión. Voy a tomar un poquito. Bueno, entonces, como dijimos, el poema se titula El extranjero. Dice así: cansado estás y frío, oh extranjero, y no pareces adaptado a este cielo. Vientos más calientes soplan que en tu tierra, y más libre en otro tiempo se alzaba el pecho joven. ¿No expandía la vida allí su colorido por el campo sereno y la eterna primavera? ¿No tendía allí la paz sus densos hilos? ¿No florecía allí eternamente lo que una vez brotó? Oh, buscas en vano, se ha hundido aquella tierra celestial. Ningún mortal conoce ya el sendero inaccesible que el mar ha sumergido para siempre. Muy pocos de los tuyos han logrado ponerse a salvo del feroz oleaje. Están dispersos aquí y allá y esperan mejores tiempos para reencontrarse. Ten voluntad y sígueme. Te ha sido favorable el destino que aquí te ha conducido. Gentes de tu tierra hay aquí y que en silencio celebran una fiesta entrañable. No puedes, sin embargo, entender cómo sus corazones allí se unían. Ves brillar en sus rostros inocencia y amor, igual que en otro tiempo allí en la patria. Más clara se alza tu mirada. La tarde se despliega como un sueño amistoso y transcurre veloz en dulce charla, y entre tanto tu corazón se funde con la bondad que reina. Mirad,
Está aquí el extranjero, de una misma tierra a la que pertenecéis, se siente desterrado. Horas sombrías han pasado por él. Muy pronto se ha acabado para él el día feliz. Con gusto permanece entre los suyos. Feliz celebra entre ellos la fiesta del hogar. La primavera que fresca florece en torno de sus padres le cautiva. Vuelva a celebrarse la fiesta entre nosotros, antes de que la madre disgustada se aleje de los hijos que lloran y por sendas oscuras siga al guía que la lleve a la patria. Que el hechizo que estrecha vuestro lazo no ceda, y los que lejos están lo disfruten también, y todos juntos caminéis felices por un mismo camino. Esto es lo que el huésped desea, pero ha hablado el poeta en su lugar, porque prefiere permanecer callado cuando está contento y anhela la venida de los seres que quiere y que están lejos. Permaneced amables con el extranjero. Escasas alegrías le están deparadas. Rodeado de personas amigas, espera con paciencia el día de su gran nacimiento. Bueno, ese es el poema. Como ven, no se trata de un poema de los que hoy llamaríamos líricos, es decir, esos poemas donde uno percibe una voz dominante que expresa una emoción ligada a una experiencia cercana al yo del autor o una vivencia. El extranjero tiene más bien un aire dramático, ya que se compone de una escena dialogada, ¿no?, y dinámica. Dramático por la cuestión del movimiento. Primero, alguien, más adelante nos enteramos de que es el poeta, le habla al extranjero, le dice: cansado, está así frío, extranjero, y no pareces adaptado a este cielo. Allí percibimos el contraste entre este lugar relativamente hostil, en el que vieron que dice soplan vientos calientes, y la patria del extranjero, donde la primavera era eterna, reinaba la paz. Al parecer, el extranjero busca vestigios de su tierra natal, pero, como dice su anfitrión, lo hace en vano. O buscas en vano, se ha hundido aquella tierra celestial. Aquella tierra del extranjero, la de la paz y la eterna primavera, es ahora también nombrada como celestial. Se trata de un espacio originario y edénico, la afirmación de la existencia de una edad dorada que ya culminó. La imagen de la patria hundida en el océano también evoca, como dije al principio, el mito de Atlantis, ese reino de la perfección sumergido en el mar, ¿no? Figura, bueno, en los diálogos platónicos, por ejemplo, hay referencias y ya era vieja, ¿no? Atlantis ya se había hundido, ya se había perdido ese lugar. Sin embargo, en ese punto se produce un giro. El poeta dice que hay otros semejantes al extranjero y comienza allí un recorrido que recuerda al recorrido narrado en la Divina Comedia. No sé si recuerdan los lectores más que han transitado ese texto de Dante. Virgilio lo conduce ahí a Dante por el infierno, el purgatorio, y lo abandona en las puertas del paraíso. De la misma manera acá el poeta acompaña al extranjero, ¿no? Lo lleva y van hablando, le va hablando: ten voluntad y sígueme, te ha sido dado favorable el destino, ¿no? Lo va llevando. Hay un breve salto temporal que dura lo que dura el recorrido que tenemos que ir imaginando, y después llegan al encuentro de otros que son como coterráneos del extranjero, y el poeta parece traducir para un auditorio las reacciones de este extranjero recién llegado. No puedes entender esa parte, cómo sus corazones allí se unían, ves brillar en sus rostros inocencia y amor, igual que en otro tiempo allí en la patria. Ha llegado el extranjero, ve a sus coterráneos, el poeta nos cuenta lo que siente el extranjero. Luego el poeta registra un cambio en el extranjero y también nos comunica eso, cuando le dice: más clara se alza tu mirada, la tarde se despliega como un sueño, va describiendo los estados de ánimo, las emociones. Y ahí surge de nuevo como un atisbo de unidad y concordia parecido al que supuestamente hubo en aquel lugar perdido. El poeta les habla a los que están reunidos, les dice: mirad, está aquí el extranjero, de una misma tierra a la que pertenecéis, se siente desterrado. Tenemos que imaginar todos los desplazamientos a partir de las pocas palabras del guía. Transcurren unos minutos y enseguida el extranjero aparece integrado a los suyos.
Nos dice el poeta: con gusto permanece entre los suyos, feliz celebra entre ellos la fiesta del hogar, la primavera, bueno. Y a continuación viene un pasaje que resulta un poco confuso cuando uno lo escucha por primera vez. Parece que habla el extranjero, pero en realidad es el poeta quien nos dice lo que el extranjero tenía la intención de manifestar en un momento dado. Cuando dice eso: vuelva a celebrarse la fiesta entre nosotros antes de que la madre, disgustada, se aleje. Todo eso nos dice una tercera voz: esto es lo que el huésped desea, pero ha hablado el poeta en su lugar. Sigue diciendo el poema. O sea que interviene una tercera voz, una voz que podríamos asociar a la voz autoral, y ella nos dice qué es lo que hubiera dicho el extranjero, sus compatriotas, y qué es lo que el poeta dijo en su lugar. Por eso es medio ahí confuso al oírlo. Y luego nos explica el motivo de este relevo, de este cambio. Porque prefiere el extranjero, nos dice esta voz, permanecer callado cuando está contento y anhela la venida de los seres que quiere y que están lejos. Entonces tenemos el extranjero, el poeta que lo recibe, y esta voz que nos cuenta lo que el poeta dice en lugar del extranjero, que prefiere permanecer callado. Y en la estrofa final, esta voz parece dirigirse directamente a nosotros, a los lectores directamente, ¿no? Con un matiz apelativo. El extranjero está ya con los suyos, el poeta ya cumplió su misión de acogerlo y de acompañarlo, y la voz esta autoral nos dice: permanecer amables con el extranjero, escasas alegrías le están deparadas, rodeado de personas amigas, espera con paciencia el día de su gran nacimiento. Este pequeño cuadro dramático escrito en verso requiere que dejemos de lado una lectura en clave realista. Los personajes no son representaciones verosímiles de personas que podrían existir, sino que son como personajes alegóricos, figuraciones de ideas que en el pequeño sistema del poema requieren una síntesis a nivel simbólico. O sea, dicho en pocas palabras, la pregunta que como lectores tenemos que hacernos es: ¿quién es el extranjero? O mejor dicho, ¿qué simboliza el extranjero? ¿Qué sentido tiene ese pedido del poeta de que seamos amables con él? Y sobre todo, ¿por qué espera el día de su nacimiento? Temporalmente, el poema se sitúa en un momento de transición y parece conectar dos extremos temporales. Un tiempo originario, donde reinaba la paz, y un tiempo por venir, en el que el extranjero nacerá, o mejor dicho, renacerá. Es decir, que en el momento actual la presencia del extranjero es virtual, está pero aletargado, a la espera, y funciona a la vez como un vestigio de un mundo perdido y como un anuncio de la refundación de ese mundo. Hay algo mesiánico en la figura del extranjero, y en el poeta el firme propósito de allanarle el camino con la ayuda nuestra, porque nos pide que seamos amables. En ese sentido, el poema de Novalis capta un aspecto central del programa romántico: la proyección del mundo como unidad, como integración absoluta, como síntesis armónica de todo lo existente tal como fue en un momento originario. Este proyecto filosófico del romanticismo normalmente es presentado como una reacción a la filosofía kantiana, principalmente al hecho de que Kant traza un límite para lo que la razón puede conocer y separa ese conocimiento de la conducta moral y el conocimiento intuitivo propio de la esfera del arte. En el pensamiento filosófico de los románticos hay, por el contrario, una voluntad de sistema, la postulación de un mundo como una totalidad integrada donde la interioridad del sujeto es correlato de su exterioridad. De allí que el romanticismo mantenga un interés tan sostenido en el paisaje interior, ¿no? Ya que el paisaje interior tiene la misma complejidad que el exterior. Y de allí también la búsqueda y el encuentro permanente de analogías entre aspectos internos y externos. Muchos de ustedes recordarán el famoso poema de Baudelaire, ese Correspondencias, en el que hay una serie de correspondencias o afinidades entre cosas de la naturaleza, olores, colores, sabores y aspectos del alma humana, ¿no? O esto mismo dicho en palabras de un crítico, Albert Beguin, dice: el que lo externo y lo interno en el romanticismo se interpenetran mutuamente.
El conocimiento procede del buceo en los abismos interiores, puesto que se postula la concordancia del ritmo más personal con el ritmo universal. Esta idea que es muy romántica, y todos conocen la idea de que el alma y los sentimientos se proyectan afuera y viceversa, el paisaje influye del interior, porque son como las dos caras de una misma moneda, un microcosmos y un macrocosmos. Esa idea donde todo se integra es muy propio del romanticismo. Y esto que es de toda la escuela romántica, en este autor en particular que estamos viendo se ve de una manera muy fuerte. Una necesidad, sigue diciendo este crítico, de integrarlo todo, de creer en la coexistencia de todo y en un futuro, dice el crítico, en que toda separación terminaría en un retorno a la armonía absoluta. Tenemos una mosca. Todo Novalis, dice Beguín, se explica por esta necesidad y en ella convergen esos múltiples caminos. El medio para lograr esa integración es la magia del espíritu que se esfuerza por conocer, o sea, la voluntad, y la magia de la creación poética. Entonces el romanticismo resulta ser mucho más que una declaración artística y adquiere la potencia de una utopía filosófica y política, donde la denuncia de la crisis social, política y moral que se vive en Alemania se realiza a partir de un retorno a lo clásico. En los primeros trabajos de los hermanos Schlegel, por ejemplo, hay todo un trabajo filológico sobre la poesía de la antigüedad. Allí ellos encuentran como trazas, dicen, de una historia, de una prehistoria salvaje y de una religión aterradora, que incluye deidades que tienen el secreto de la serenidad, conviviendo con otras que se adoran mediante rituales orgiásticos y desenfrenados. De ese contraste deducen los hermanos Schlegel la oposición entre lo apolíneo y lo dionisíaco e instauran la filosofía de la historia. El romanticismo entonces dirige ese pasado en modelo y a partir de allí se inventa la idea de lo clásico, conjuntamente con el propósito de hacer la gran obra clásica que le falta a la modernidad. Se trata de construir, producir y efectuar aquello mismo que ya en los orígenes de la historia se pensaba como una edad de oro perdida. El romanticismo implica entonces la producción de esto, de algo inédito, que a veces los románticos llaman poesía, a veces obra, novela, el libro, va a decir por ejemplo un poeta francés después, Mallarmé, que es como un simbolista, que es como una manifestación romántica de Francia, o sea, una obra absoluta. La literatura, la palabra literatura captaría esto absoluto, por eso se dice del romanticismo que es el que inventa la idea de que la literatura puede captar lo absoluto, ¿no? Y también la idea de que es una escritura que va más allá de todos los géneros, no es una comedia, un poema, una oda, ¿no? Algo particular, sino que es una escritura que tiene como una pretensión absoluta, que supera los límites entre las distintas esferas del saber, por ejemplo, de la ciencia, la filosofía, la religión, ¿no? Trata de integrar todo eso. Y también esta idea de que el lenguaje tiene esa potencia de captarlo todo, está un poco en la base de toda la teoría literaria del siglo XX, ¿no es cierto? Las profes o los estudiantes de letras, la idea de un lenguaje intransitivo, autotélico, todo esto está ahí en germen, sobre todo en Novalis. Por ejemplo, en un texto de Novalis que dice: todos ignoran lo que es propio del lenguaje, a saber que no se ocupa sencillamente más que de sí mismo. Esa idea está en la base, ¿no?, después de los formalistas, que ustedes conocen. Entonces, el extranjero, el poema se sitúa en el centro de ese proyecto filosófico, artístico y político. Evoca el mundo perdido, muestra el presente como un momento de transición, de crisis, y anuncia el renacimiento del extranjero y por lo tanto de un hombre nuevo en un mundo nuevo. La convicción de que se puede cambiar el hombre, cambiar la sociedad, cambiar el mundo, es mucho más que una ingenua utopía. En realidad, algunos estudios muestran que en el momento de la escritura del extranjero se creía con firmeza en la actualización y la realización de los proyectos milenaristas cristianos sobre el hombre nuevo. Y de hecho, es el mismo momento de la Revolución Francesa, hito de las gestas
emancipadoras, cuyo impacto llega hasta el ideario del revolucionario de las organizaciones de izquierda latinoamericana, el guarismo, la revolución cubana, toda esta idea, ¿no?, del hombre nuevo, está ahí también. Pero bueno, ¿a dónde buscar este mensajero del mundo nuevo? ¿Hacia qué dirección dirigir la mirada? Dice Novalis en uno de sus fragmentos: en ninguna parte, sino dentro de nosotros, está la eternidad con sus mundos, el pasado y el porvenir. Es decir, que según esto tenemos que volver la mirada hacia nuestro interior, hacia sus profundidades, para encontrar la unidad de ese todo armónico y realizarlo. El sueño, el amor, la poesía y la alquimia del verbo, las mitologías, el primitivo espíritu colectivo plasmado en el folclore y la religión son todos medios para ese único fin, que es reintegrarnos a un orden superior previo a la gran división. Novalis formula esta pretensión en uno de sus aforismos, a medio camino entre la poesía, la filosofía, la política y el misticismo cristiano. Dice: somos hijos de Dios, gérmenes divinos. Un día seremos lo que nuestro Padre, y Padre así con mayúscula, ¿no? Es como si dijéramos, todo lo existente está dividido, está disperso, pero son todas partes de un todo y se van a reunir en una totalidad, que es la totalidad de todo lo viviente y es sagrada, digamos, una visión religiosa del mundo, del cosmos, no del caos, el cosmos. Entonces, bueno, la poesía funciona como una vía para buscar ese estado de integración, ¿no?, que supere a la desintegración, a la división, a la separación entre sujeto y mundo, que es propia, bueno, de la modernidad y que está exacerbada, digamos, hasta el día de hoy. Antes de cerrar, decía, y de encerrar al extranjero en los límites del romanticismo, me gustaría tratar de liberar algunos interrogantes que abre el poema y que nos alcanzan ahora, en el presente. Una consideración inicial muy elemental es que la figura del extranjero resulta muy productiva para pensar la idea de otredad, de alteridad, de diversidad. En un nivel muy básico podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué condición tienen para nosotros los extranjeros? En el sentido literal del tratamiento que les damos a los inmigrantes que viven junto a nosotros. El poema de Novalis nos induciría a practicar la amabilidad con ellos. Pero además, si seguimos la interpretación según la cual el extranjero es un símbolo externo de algo que en germen está dentro de nosotros, esperando por nacer, podemos reflexionar acerca de que la diferencia entre el poeta y el extranjero no es una diferencia esencial. El extranjero no es más que el hombre nuevo esperando por nacer dentro de su anfitrión. Es el mismo anfitrión antes de cambiar. Del mismo modo, el extranjero, el inmigrante, no mantiene una diferencia esencial con respecto a nosotros, los que somos nativos. Por ese motivo no tenemos otra alternativa que ser amables con ellos, porque esencialmente somos iguales. Y no solo somos iguales porque pertenecemos todos a la misma condición humana, sino también porque, en cierta forma, muchos de los nativos, los locales, también somos extranjeros si tomamos un parámetro, una brecha temporal que involucre, por ejemplo, a nuestros ascendientes. Recuerden ustedes Martín Fierro o las novelas de Eugenio Cambaceres, donde ahí los italianos, por ejemplo, representan los que no saben trabajar y son los que vienen como a corromper el ser de los argentinos, el ser nacional. Muchos de los pobladores de estas pampas, digamos, gringas, son esos extranjeros que supuestamente amenazaban el ser nacional, y muchos de nosotros somos sus descendientes. Pero todavía hay un tercer giro que podemos dar a la figura del extranjero. Cada uno de nosotros, eventualmente ausentes durante 10, 15, 20 años de nuestros pueblos natales, exiliados muchos otros compatriotas por motivos políticos o de cualquier otra índole, ¿no nos sentimos, mientras estamos fuera, extranjeros? ¿Y no somos en parte también un poco extranjeros al volver?
además, y en un cuarto movimiento, para esta figura del extranjero, como lo han mostrado muchos escritores, podemos nombrar solamente a Albert Camus y a Kafka, también el que nunca se mueve de su lugar puede ser un extranjero. Es aquel que, estando todo el tiempo entre los suyos, se siente, sin embargo, totalmente ajeno, extraño, hasta el punto de devenir absolutamente apático o monstruoso. Ahí hago referencia al extranjero de Camus, justamente, y a lo monstruoso, bueno, que está en Kafka. Sé que hay como 4 formas de pensar la idea de extranjeridad. Una forma concreta, como alguien que viene de un país al otro. Después, como una condición que tenemos todos los que nacemos en un lugar, porque somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes. También la condición que tenemos todos los que nos movemos dentro de un país, o dentro de una ciudad, o dentro de un continente, y estamos 2 años en un lado y unos años en otro, ¿no? También somos extranjeros, y también somos extranjeros en un nivel acá como si dijéramos existencial, así ontológico. Somos extranjeros porque no nos encontramos como en casa en el lugar en el que estamos, sin habernos desplazado, ¿no? Esa condición que es un dilema, un problema que puede ser existencial también. Entonces la figura del extranjero es como muy, muy poderosa para pensar todas estas diferencias. En un texto que se llama El programa sistemático más antiguo del idealismo alemán, que es un texto liminar y colectivo del romanticismo, se vaticina un tiempo en el que reinará la libertad y la igualdad general de los espíritus, dice el texto. Lo escribió aparentemente Hegel, Hölderlin, Schiller en conjunto. Y se habla de un tiempo en el que reinará la libertad e igualdad general de los espíritus. Sobre la base de la postulación de esa igualdad esencial, podemos, tomando prestada la figura del poema de Novalis que compartimos, terminar con esta pregunta y abrir las preguntas de ustedes, en todo caso, con una pregunta que sería esta: ¿cómo sería el mundo si cada choque con el extranjero, con el desconocido que ostenta una diferencia étnica, sexual, nacional, religiosa, estuviera seguido de un segundo momento de reconocimiento, de comprensión de que en el encuentro con la otredad nos constituimos mutuamente y somos, más allá de la religión, la raza, la orientación sexual, etcétera, esencialmente iguales? Bueno, eso es todo por ahora. Gracias. Bueno, entonces, tal como lo dijimos al principio, tenemos un tiempo, contamos con un espacio para hacer algún intercambio, alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran formular. Se me cruzaban muchas cosas mientras leía. Traté de ceñirme a lo que leía, que ya es de por sí un poco por ahí pesado, porque cuando uno empieza a improvisar, por ahí se le va más el tiempo, ¿no? Pero bueno, la cuestión del romanticismo es como muy, muy importante en la literatura y en el imaginario cultural, en la música, ¿no? Es una palabra que está metida así en nuestro vocabulario, y muchas otras cosas más que provienen del romanticismo. Toda la cuestión, por ejemplo, de rescatar lo popular, lo folclórico, la recopilación de cuentos que hoy llamamos clásicos infantiles. Todo es un trabajo que hicieron los románticos, los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿no? Así que es un movimiento cultural muy, muy denso, muy rico, que está hasta en nuestras fibras más íntimas, metido en nuestro lenguaje, a veces como un inconsciente. Hablábamos en un momento con Antonio que la revista Ateneum, que es donde escribía Novalis, es la palabra Ateneo, digamos, en latín. Ateneo, que vendría a ser también un club de acá, un centro cultural, ¿no? Que nadie lo asociaría ni con el romanticismo alemán ni con nada. Y sin embargo son como remos de la cultura que están presentes en nuestro lenguaje. Era un Ateneo, o sea, un lugar de encuentro, hoy diríamos una vecinal, un grupo donde la gente se reunía a pensar. En ese caso, bueno, es una revista que
revolucionó, qué sé yo, la poesía y la filosofía moderna, pero quiero decir que está ahí presente como un resabio de la cultura europea entre nosotros, y a veces por ahí no sabemos cuáles son esas líneas genealógicas.